La infancia en Coyoacán. La infancia en Coyoacán. En el corazón de Coyoacán, un barrio de la Ciudad de México impregnado de historia y tradición, se levanta la Casa Azul, un edificio que a simple vista parece ocultar las historias que sus paredes han presenciado. Esta casa, con sus muros pintados de un azul vibrante y rodeada de un jardín lleno de vida, fue el escenario donde Frida Kahlo vivió sus años formativos, aquellos que moldearon no solo su carácter, sino también su destino como una de las artistas más icónicas de México. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en esta vibrante comunidad. Coyoacán, con sus calles empedradas y su atmósfera bohemia, fue un lugar que ofreció tanto la calma de una vida pausada como la efervescencia cultural de una ciudad en constante cambio. La Casa Azul no era simplemente su hogar, era un refugio lleno de inspiración y belleza, un lugar donde lo cotidiano se mezclaba con lo extraordinario. Desde muy joven, Frida mostró una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Su padre, Guillermo Kahlo, un fotógrafo de origen alemán, desempeñó un papel fundamental en su educación, enseñándole a observar la vida a través de una lente diferente. Él la llevaba consigo en sus expediciones fotográficas, enseñándole sobre la luz, la composición y el arte de capturar momentos fugaces. Fue quizás esta temprana exposición a la fotografía lo que plantó las semillas de su futura carrera artística. Sin embargo, la infancia de Frida no estuvo exenta de desafíos. A los 6 años, contrajo poliomielitis, una enfermedad que dejó una secuela visible en su pierna derecha, que permaneció más delgada que la izquierda. La enfermedad la mantuvo en cama durante meses, un periodo que resultó ser un preludio de las largas convalecencias que marcarían su vida. A pesar de la adversidad, Frida demostró desde una edad temprana una resiliencia extraordinaria y un espíritu indomable, características que definirían su vida y su arte. Durante su recuperación, encontró consuelo y distracción en la lectura, especialmente en las grandes epopeyas y mitologías que le ayudaron a escapar de su realidad física. Fue también en este tiempo que comenzó a explorar su creatividad, haciendo dibujos y pequeños trabajos artísticos que le permitieron expresar el torbellino de emociones que llevaba dentro. La relación con su madre, Matilde Calderón, fue compleja. Aunque era una figura de autoridad en el hogar, Matilde no siempre comprendía las ansias de libertad e independencia de su hija. Sin embargo, su madre fue una figura de fortaleza y devoción familiar, valores que, aunque a menudo en conflicto con el espíritu rebelde de Frida, dejaron una impresión duradera en ella. A medida que Frida crecía, desarrolló una personalidad fuerte y una determinación que desafiaba las expectativas de su época. En un entorno donde las mujeres estaban destinadas a seguir caminos predefinidos, Frida se destacaba por su intelectualidad y pasión por aprender. Asistió a la Escuela Nacional Preparatoria, donde fue una de las pocas mujeres en un ambiente dominado por hombres. Fue aquí donde empezó a formarse la joven que no solo desafiaría las normas sociales, sino también el arte en sí mismo. Fue en esta etapa que conoció a un grupo de estudiantes intelectualmente inquietos que compartían sus ideales políticos progresistas. Entre ellos estaba Alejandro Gómez Arias, su primer gran amor. Un romance juvenil que, aunque lleno de promesas, también estuvo marcado por la tragedia. El 17 de septiembre de 1925, un accidente de autobús cambió el rumbo de su vida para siempre. El vehículo en el que viajaba Frida colisionó con un tranvía, dejando su cuerpo destrozado. Las heridas que sufrió fueron devastadoras, una columna rota, varias fracturas en su pierna derecha, y otras heridas internas que la dejaron al borde de la muerte. Durante los largos meses de recuperación,
Postrada en la cama y cubierta por un corsé de yeso, Frida encontró un refugio en la pintura. Con un caballete especialmente diseñado para poder trabajar desde su cama y un espejo colocado sobre ella, comenzó a retratarse a sí misma, comenzando así un viaje introspectivo que definiría gran parte de su obra. La pintura se convirtió en una terapia, una forma de procesar el dolor físico y emocional, y una manera de reafirmar su identidad. Coyoacán, con su vibrante comunidad artística y su rica diversidad cultural, proporcionó a Frida un telón de fondo inspirador. Los colores brillantes, las texturas y las tradiciones de la cultura mexicana comenzaron a influir profundamente en su arte. La Casa Azul, con sus rincones llenos de artefactos precolombinos y arte popular mexicano, fue una fuente constante de inspiración y consuelo. A medida que Frida continuaba explorando su arte, también se involucró en la vida política de México. Se unió a las filas del Partido Comunista Mexicano, donde conoció a Diego Rivera, un renombrado pintor muralista. Su relación con Rivera fue intensa y tumultuosa, un reflejo de sus apasionadas personalidades. A pesar de las dificultades, fue también una colaboración creativa que influyó profundamente en ambos. La infancia de Frida en Coyoacán fue solo el comienzo de una vida llena de desafíos y triunfos. Su casa, los colores y las tradiciones que la rodeaban, fueron elementos fundamentales que dieron forma a su visión artística y personal. A través del dolor y la adversidad, Frida Kahlo comenzó a definir el legado que dejaría al mundo, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, de sufrimiento transformado en belleza. Cada pincelada que añadió a sus obras, cada detalle meticulosamente planeado, hablaba de una historia personal que era a la vez íntima y universal. En su arte, Frida no solo encontró una voz, sino también una forma de liberar sus pensamientos más profundos, sus dolores más agudos y sus sueños más ambiciosos. Coyoacán, y especialmente la Casa Azul, permanecieron como un refugio y un símbolo del lugar donde comenzó su viaje, un lugar que seguiría siendo parte de su identidad hasta su muerte en 1954. La infancia en Coyoacán, mientras estuvo llena de obstáculos, también fue una época de formación y descubrimiento para Frida Kahlo. En este entorno rico y colorido, forjó un espíritu resistente que la acompañaría a lo largo de su vida, permitiéndole enfrentar la adversidad con una valentía y una pasión inquebrantables. A través de su arte, Frida no solo dejó un legado perdurable, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y fuerza para generaciones futuras. El accidente que cambió todo. Frida Kahlo, nacida Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón en 1907, creció en el colorido y vibrante barrio de Coyoacán, un lugar que combinaba el encanto del campo con la cercanía a la Ciudad de México. La Casa Azul, su hogar familiar, estaba rodeada de un jardín exuberante lleno de plantas autóctonas, pájaros cantores y la luz brillante del sol mexicano que se colaba a través de las frondosas copas de los árboles. Este oasis de tranquilidad sería para Frida un refugio a lo largo de su vida. Durante su infancia, Frida enfrentó una adversidad temprana cuando, a los 6 años, sufrió un ataque de poliomielitis que afectó su pierna derecha, dejándola más delgada y causando una leve cojera. Sin embargo, su espíritu indomable y su deseo de superación la empujaron a participar en diversas actividades físicas, como el boxeo y la natación, para fortalecer su cuerpo y desafiar las limitaciones impuestas por la enfermedad. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida dio un giro inesperado y dramático. Aquel día, como cualquier otro, la joven de 18 años subió a un autobús en compañía de su entonces novio, Alejandro Gómez Arias. El vehículo,
Un destartalado autobús que serpenteaba por las caóticas calles de la Ciudad de México, estaba atestado de pasajeros que charlaban animadamente, ajenos a la tragedia que estaba a punto de desatarse. El destino intervino de manera cruel y caprichosa cuando el autobús chocó violentamente contra un tranvía en una intersección. El estruendo del impacto resonó como un trueno, y en un instante, el caos se apoderó del lugar. Fragmentos de vidrio volaron por el aire, los gritos de pánico se mezclaron con el chirrido de los metales retorcidos, y el polvo se alzó en una nube que oscureció la escena. Frida fue lanzada de su asiento, su cuerpo golpeó contra el interior del autobús antes de caer al suelo. Los hierros retorcidos del vehículo perforaron su abdomen y pelvis, y su columna vertebral y extremidades sufrieron múltiples fracturas. La gravedad de sus heridas era tal que, a primera vista, parecía increíble que pudiera sobrevivir. En medio de esa devastación, la vida de Frida pendía de un hilo. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon para salvarla. La cirugía se convirtió en su única esperanza, y el bisturí se abrió paso en su piel una y otra vez, tratando de reparar el daño catastrófico que había sufrido. Frida permaneció en el hospital durante meses, inmovilizada en un corsé de yeso que sujetaba su frágil cuerpo. Durante su prolongada convalecencia, el arte emergió como un consuelo inesperado. Mientras yacía en la cama, su madre, Matilde, le llevó un caballete especial que podía usar postrada y un juego de pinceles y pinturas. Así, Frida comenzó a pintar, canalizando su dolor y frustración en lienzos que reflejaban su mundo interior. Su primera obra, un autorretrato para Alejandro, fue el comienzo de su viaje artístico. Con cada trazo, Frida exploró su identidad y su sufrimiento, creando un estilo único que más tarde la convertiría en una de las pintoras más importantes de México. A través de sus pinceladas, encontró una forma de expresar lo indescriptible y de afirmar su existencia a pesar de las adversidades. El accidente no solo transformó su cuerpo, sino también su vida y su vocación. Frida dejó atrás sus aspiraciones de estudiar medicina y se sumergió completamente en el arte, utilizando su obra como un vehículo para explorar temas de dolor, amor e identidad. Sus pinturas, a menudo autorretratos, capturaban la complejidad de sus emociones y se convirtieron en un espejo de su alma. Durante este tiempo, Frida también conoció a Diego Rivera, un famoso muralista mexicano cuyo talento y carisma la cautivaron. A pesar de ser 20 años mayor, Diego se sintió igualmente atraído por la inteligencia, la pasión y la fuerza de Frida. En 1929, se casaron, embarcándose en una relación tumultuosa marcada por amores, infidelidades y una profunda conexión artística. A lo largo de su vida, Frida enfrentó un dolor físico constante como resultado del accidente. Se sometió a numerosas cirugías y tratamientos, que a menudo le causaban más sufrimiento. Sin embargo, su resistencia y determinación nunca flaquearon. Utilizó su dolor como una fuente de inspiración creativa, convirtiéndolo en el tema central de muchas de sus obras. En 1953, la salud de Frida se deterioró drásticamente, lo que llevó a la amputación de su pierna derecha a causa de una gangrena. Aunque fue un golpe devastador, continuó pintando y participando activamente en la vida cultural y política de México. Su espíritu indomable y su pasión por el arte brillaron hasta el final. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en la Casa Azul, el lugar que siempre había considerado su hogar. Su legado artístico y cultural perdura,
inspirando a generaciones de artistas y admiradores en todo el mundo. Frida, a través de su vida y obra, se convirtió en un símbolo de resistencia, superación personal y una voz poderosa para el feminismo y la identidad mexicana. El accidente de 1925 había cambiado todo, pero en lugar de destruirla, forjó en Frida una determinación y una voz única que resonarían mucho después de su muerte. En cada pincelada se observaba no solo la historia de su dolor, sino también la de una mujer que se negó a ser definida por sus circunstancias, usando el arte como un arma para desafiar y transformar el mundo a su alrededor. Así, Frida Kahlo dejó una marca imborrable en el arte y la cultura, un testimonio de que la adversidad puede ser el catalizador de una vida extraordinaria. Los primeros pasos en el arte. En el corazón de Coyoacán, donde las calles empedradas resonaban con historias de antaño y las jacarandas florecían en vibrantes tonos de púrpura, se alzaba la Casa Azul, el hogar de la familia Kahlo. Era un refugio lleno de calidez y color, un lugar donde Frida, pese a las adversidades, comenzó a trazar su camino artístico. Frida Kahlo nació en un México en transformación, en el que las raíces precolombinas y las influencias europeas se entrelazaban para dar lugar a una cultura vibrante y heterogénea. Desde joven, Frida experimentó la lucha personal y física. A la edad de 6 años, fue víctima de la poliomielitis, una enfermedad que dejó su pierna derecha más delgada y la obligó a caminar cojeando. Sin embargo, esta discapacidad inicial no impidió que la pequeña Frida desarrollara un espíritu indomable y un deseo profundo de desafiar las limitaciones impuestas por su cuerpo. La Casa Azul no solo era el hogar de Frida, sino también un espacio donde el arte, la política y la cultura se respiraban en cada rincón. Su padre, Guillermo Kahlo, un fotógrafo de origen alemán, fue una figura influyente en su vida. A través de su lente, Guillermo capturó el espíritu de un México en evolución, y fue él quien introdujo a Frida en el mundo de la imagen y la estética visual. La observación del trabajo meticuloso de su padre fue la primera chispa que encendió su pasión por el arte. En 1925, cuando apenas tenía 18 años, un fatídico accidente de autobús cambió para siempre el curso de la vida de Frida. El impacto fue devastador, su columna vertebral y pelvis sufrieron graves fracturas, dejándola postrada en cama durante meses. Este periodo de dolor y recuperación se convirtió paradójicamente en un catalizador para su arte. Mientras su cuerpo sanaba, su mente se sumergía en un mundo de colores y formas, explorando la pintura como un medio para expresar su sufrimiento y su resistencia. Fue durante esta convalecencia que Frida recibió sus primeras herramientas artísticas. Su madre, Matilde, conmovida por el sufrimiento de su hija, le regaló un caballete especial que podía usar mientras estaba en la cama. También colocó un espejo en el dosel de su cama, permitiéndole a Frida convertirse en su propia musa. Así, con su espíritu vulnerable pero determinado, comenzó a explorar el autorretrato, una forma de autoconocimiento y una declaración de su propia existencia ante el mundo. En sus primeros trabajos, Frida mostraba ya un estilo único, marcado por influencias del arte popular mexicano. Sus pinturas eran honestas y viscerales, un reflejo de su realidad interna y de las complejidades de su cuerpo. El dolor, que había sido un compañero constante desde la infancia, se materializaba en cada trazo y color, convirtiendo sus obras en una extensión de su experiencia vital. En estos años formativos, Frida también se sumergió en el ambiente vibrante de la Ciudad de México. Aunque sus movimientos estaban limitados por su condición física, su mente era libre y voraz. Se rodeó de jóvenes intelectuales y artistas en ciernes,
quienes debatían sobre política, arte y el futuro del país. Esta efervescencia cultural influyó profundamente en su obra, infundiéndole un sentido de pertenencia a la tierra y a su gente. Fue en uno de estos círculos artísticos donde Frida conoció a Diego Rivera, un pintor muralista ya consagrado que jugó un papel crucial en su vida personal y artística. Diego, impresionado por la audacia y la originalidad de Frida, se convirtió en su mentor y posteriormente en su esposo. Su relación fue tumultuosa y apasionada, marcada por infidelidades y reconciliaciones, pero también por una colaboración artística que potenció las capacidades de Frida y le permitió desarrollar una voz propia dentro del movimiento artístico mexicano. Diego alentó a Frida a continuar explorando su arte, destacando la singularidad de sus representaciones y la manera en que conectaba lo personal con lo universal. A pesar de las críticas y las comparaciones con el trabajo de su esposo, Frida se mantuvo firme en su camino, perfeccionando su técnica y ampliando su repertorio temático para incluir no solo su dolor personal, sino también elementos del folclore mexicano, la política y la identidad. La evolución de Frida como artista fue también un reflejo de su crecimiento como mujer en una sociedad que a menudo subestimaba el papel femenino en el arte. Frida desafió estos estereotipos, utilizando su obra para cuestionar las normas de género y explorar su identidad como mujer mexicana. Sus autorretratos fueron más allá de la mera representación física, eran declaraciones de resistencia y autoafirmación. A medida que su salud fluctuaba, su arte se volvía más introspectivo y potente. Las imágenes de sí misma en diversas facetas de sufrimiento y fortaleza se convirtieron en un testimonio visual de su lucha continua contra el dolor físico y emocional. Cada lienzo era una ventana abierta a su alma y a las batallas que libraba diariamente. La Casa Azul, su refugio desde la infancia, se transformó en un taller vibrante donde Frida trabajaba incansablemente. Sus paredes se llenaban de sus obras, una mezcla de pasión, angustia y celebración de la vida. Aquí, rodeada de sus amadas plantas, mascotas y recuerdos, Frida encontró una paz relativa, un espacio donde podía ser verdaderamente ella misma, inmune al juicio del mundo exterior. A lo largo de su carrera, Frida Kahlo no solo fue una artista, sino también una narradora visual de su propia vida. Sus pinturas, ricas en simbolismo y emoción, se convirtieron en un legado poderoso que continuaría inspirando a generaciones futuras. Frida demostró que el arte podía ser un vehículo de sanación y resistencia, una forma de trascender el dolor y encontrar belleza en la adversidad. El viaje de Frida Kahlo en el mundo del arte había comenzado con pasos vacilantes pero decididos. Desde aquellas primeras pinceladas en su cama hasta las aclamadas exposiciones internacionales, Frida forjó su propio camino, convirtiendo su dolor en una declaración de fortaleza y su vida en una obra maestra inolvidable. Su historia, tejida con los hilos de la tragedia y la victoria, sigue resonando en los corazones de aquellos que, como ella, buscan encontrar su voz en medio del caos. El encuentro con Diego Rivera. El día en que Frida Kahlo conoció a Diego Rivera en persona fue un día que marcaría el curso de su vida para siempre. A pesar de las pruebas y tribulaciones a las que se había enfrentado desde su infancia, el destino había preparado un nuevo capítulo para ella, uno que estaría lleno de amor apasionado, desafíos y una conexión artística que trascendía lo ordinario. Era un día cálido en la Ciudad de México. La luz del sol iluminaba las calles con una energía vibrante que parecía resonar con la vida misma de la ciudad. Los sonidos de los vendedores ambulantes, el bullicio del tráfico y la mezcla de aromas de comida callejera llenaban el aire. Coyoacán, con su encanto colonial,
se mantenía como un refugio de tranquilidad y cultura. La Casa Azul, hogar de Frida, se erguía majestuosa con sus paredes de un azul profundo que parecían desafiar al cielo, como un santuario de creatividad y resistencia. Frida había escuchado hablar de Diego Rivera mucho antes de encontrarse con él. Su fama como muralista prominente y su influencia en el movimiento artístico mexicano eran bien conocidas. Sin embargo, para Frida, Diego era más que un artista excepcional, era una figura que simbolizaba una parte del México revolucionario y vibrante que ella tanto admiraba. A pesar de su juventud, Frida había desarrollado una madurez y una determinación que la diferenciaban de sus pares, cualidades que se agudizaron tras el accidente de autobús que le cambió la vida en 1925. Durante su larga convalecencia, la pintura había sido su salvación, el medio a través del cual podía expresar el dolor físico y emocional que la inundaba. El día de su encuentro, Frida se sentía inquieta pero decidida. Había pintado un autorretrato que deseaba mostrarle a Diego, ansiosa por conocer su opinión. Vestida con un huipil colorido y una falda larga que mostraba su amor por la cultura mexicana, Frida se dirigió al lugar donde Diego trabajaba en uno de sus murales. Al llegar, el olor a pintura fresca y yeso llenaba el aire, mezclándose con las discusiones apasionadas de los obreros y el incesante raspar de las brochas sobre las paredes. Diego estaba allí, un hombre corpulento con una presencia magnética que llenaba la habitación. Su enfoque era total mientras pintaba, sus movimientos eran deliberados y seguros. Frida lo observó durante un momento, sintiendo cómo la energía de su trabajo resonaba en su propio ser. Finalmente, se armó de valor y se acercó a él, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Diego, al notar su presencia, se volvió hacia ella. Sus ojos brillaron con curiosidad y un destello de reconocimiento. Frida, con una mezcla de nerviosismo y confianza, le presentó su obra. Era un autorretrato que capturaba su esencia, su dolor, su fuerza. Diego lo miró detenidamente, sus ojos examinando cada trazo, cada sombra. Después de un momento que pareció eterno, asintió con aprobación. Este cuadro tiene potencia, dijo Diego, su voz profunda resonando con sinceridad. Tienes un talento único, Frida. Hay algo en tu forma de pintar que es honesto y visceral. Las palabras de Diego resonaron en Frida de una manera que pocas cosas lo habían hecho antes. Era un reconocimiento que iba más allá de lo superficial, un entendimiento compartido de la pasión por el arte. En ese instante, se formó un vínculo entre ellos, uno que se construiría sobre un amor mutuo por el arte, la cultura y la vida en todas sus facetas. A partir de ese momento, Frida y Diego comenzaron a verse con más frecuencia. Sus encuentros estaban llenos de discusiones apasionadas sobre arte, política y la vida misma. Diego la introdujo a su círculo de amigos, un grupo de intelectuales y artistas que compartían sus ideales revolucionarios. Frida se sintió revitalizada, encontrando un sentido de pertenencia en este nuevo mundo que se le abría. Sin embargo, su relación con Diego no estuvo exenta de turbulencias. Desde el principio, quedó claro que el amor entre ellos era tan intenso como complicado. Diego, conocido por su carácter volátil y su vida amorosa tumultuosa, despertó en Frida una mezcla de emociones que iban desde la adoración hasta la frustración. A pesar de estas dificultades, Frida encontró en Diego una fuente constante de inspiración y desafío, alguien que la empujaba a explorar nuevas dimensiones en su arte.
A medida que su relación se profundizaba, Frida comenzó a encontrar su voz artística de una manera más clara y definida. Aunque al principio había sido conocida principalmente como la esposa de Rivera, Frida pronto demostró que su talento era único y merecía reconocimiento propio. Su obra, marcada por un simbolismo profundo y una exploración audaz de su propia identidad y dolor, comenzó a ganar atención y respeto en los círculos artísticos. El matrimonio entre Frida y Diego, que tuvo lugar en 1929, fue una unión de almas igualmente apasionadas y conflictuadas. Aunque su vida juntos estuvo marcada por infidelidades y conflictos, también fue un periodo de crecimiento personal y profesional para Frida. Con Diego a su lado, Frida viajó a Estados Unidos, donde su arte comenzó a recibir reconocimiento internacional. Sin embargo, siempre sintió una profunda conexión con México, un país cuyas raíces y cultura estaban entrelazadas con su propia identidad. Frida pintó algunas de sus obras más icónicas durante estos años, cada una de ellas una ventana a su mundo interior, su dolor físico constante y su búsqueda de identidad. A través de sus cuadros, Frida exploró temas de feminismo, resistencia y la complejidad de la identidad personal. Sus obras desafiaban las convenciones y se negaban a ser categorizadas en un solo estilo o movimiento artístico. A pesar de los desafíos que enfrentaron como pareja, Frida y Diego compartieron una relación que, aunque tumultuosa, estuvo siempre marcada por el respeto mutuo por el talento y la creatividad del otro. Diego admiraba la valentía de Frida para confrontar sus propios demonios a través de su arte, mientras que Frida encontraba en Diego una fuente inagotable de inspiración y apoyo. Con el tiempo, Frida se estableció como una artista independiente de renombre, su obra un testimonio perdurable de su vida y su espíritu indomable. A lo largo de su carrera, continuó enfrentándose a un dolor físico constante, exacerbado por la amputación de su pierna derecha en 1953. Sin embargo, su espíritu nunca se quebrantó, y hasta sus últimos días, Frida siguió pintando, creando obras que capturaban no solo su sufrimiento, sino también su inquebrantable amor por la vida y la belleza en todas sus formas. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera fue, sin duda, una de las más complejas y fascinantes del mundo del arte. Juntos, dejaron un legado que sigue inspirando a generaciones de artistas y admiradores de todo el mundo. A través de su amor y su arte, Frida encontró una forma de trascender el dolor y las limitaciones físicas, dejando un legado que celebra la fuerza del espíritu humano y la belleza de la resistencia. Y así, en el corazón de Coyoacán, entre los muros de la Casa Azul, Frida Kahlo vivió, amó y creó, desafiando al destino y dejando una huella imborrable en el mundo del arte y la cultura. La historia de su encuentro con Diego Rivera es solo un capítulo de una vida extraordinaria, una vida marcada por la pasión, el arte y el espíritu indomable de una mujer que se negó a ser definida por sus circunstancias. Matrimonio y pasión. Frida Kahlo conoció a Diego Rivera cuando aún era una joven estudiante llena de sueños y ambiciones, mucho antes de que la vida la marcara con el dolor y la pasión que más tarde definirían su arte y su existencia. Su primer encuentro, en la Escuela Nacional Preparatoria, donde Diego trabajaba en un mural, no fue más que una breve mirada al gigante hombre que, con su talento y presencia imponente, había comenzado a hacerse un nombre en el mundo del arte. Sin embargo, años después, el destino los uniría de una manera que ambos jamás habrían imaginado. El matrimonio entre Frida y Diego fue una mezcla intensa de amor, arte, conflictos y reconciliaciones. Se casaron el 21 de agosto de 1929, un evento que, si bien fue celebrado con alegría por algunos, también fue visto con escepticismo por muchos,
dada la notable diferencia de edad y la reputación de Diego como un hombre apasionado por las mujeres. Sin embargo, para Frida, Diego representaba no solo un compañero de vida, sino un mentor artístico que la inspiró profundamente. La Casa Azul en Coyoacán, que había sido su hogar desde la infancia, se convirtió en el escenario principal de este matrimonio vibrante y tumultuoso. La residencia, con sus paredes de un azul intenso que parecían desafiar al cielo, era un refugio de creatividad y emociones desbordantes. Las habitaciones estaban llenas de luz y sombras, reflejos de la compleja relación entre Frida y Diego. Allí, Frida pintaba sus emociones más íntimas, plasmando en lienzos su pasión, su dolor y su identidad. A lo largo de su matrimonio, Frida experimentó una serie de desafíos que pusieron a prueba su fortaleza física y emocional. El dolor constante derivado de su accidente de autobús era una presencia ineludible en su vida. Sin embargo, en lugar de permitir que el sufrimiento la consumiera, lo transformó en una fuente de creatividad inagotable. Sus obras, a menudo autorretratos, eran ventanas a su alma, un lugar donde podía expresarse con total sinceridad. Cada pincelada era una declaración de resistencia, de su lucha por la supervivencia y su deseo ardiente de ser comprendida. El matrimonio con Diego no estuvo exento de conflictos. La infidelidad de Diego, un tema recurrente y doloroso, fue una constante prueba para Frida. Sin embargo, a pesar de las traiciones y las heridas, el vínculo entre ellos era inquebrantable. Compartían una pasión por el arte y la cultura mexicana que los unía más allá de cualquier obstáculo. Frida admiraba profundamente la obra de Diego, y él, a su vez, encontraba en ella una musa inigualable, una artista cuyo talento era tan impresionante como su espíritu. La relación entre Frida y Diego también se caracterizaba por un profundo intercambio intelectual. Frida, mujer de gran inteligencia y curiosidad, se sumergía en conversaciones sobre política, arte y la vida misma. Su hogar se convirtió en un punto de encuentro para artistas, intelectuales y revolucionarios. Los ecos de sus discusiones frecuentemente resonaban en las paredes de la Casa Azul, enriqueciendo el ambiente con ideas y perspectivas nuevas. A pesar de las dificultades, Frida y Diego compartían una visión común en cuanto al arte y la cultura. Juntos, defendieron la identidad mexicana y promovieron el arte tradicional del país. Frida, con su estilo único y su compromiso con sus raíces, se convirtió en un símbolo de la resistencia cultural. Vestía con orgullo los trajes tradicionales mexicanos, fusionando en su apariencia la rica herencia de su país con su inconfundible personalidad. El amor de Frida por Diego era tan profundo como su pasión por la vida y el arte. A menudo decía que había tenido dos accidentes graves en su vida, uno fue el autobús y el otro fue Diego. Esta afirmación encapsulaba la complejidad de su relación, un amor que era a la vez fuente de alegría y de sufrimiento. Sin embargo, para Frida, el amor era una fuerza transformadora, capaz de convertir el dolor en belleza, la tristeza en inspiración. El ambiente de Coyoacán, con sus calles empedradas y su vibrante colorido, servía de telón de fondo para la vida de Frida y Diego. Las festividades locales, las tradiciones y el folclore mexicano enriquecieron su existencia, proporcionándoles una sensación de pertenencia y arraigo. Frida, siempre rodeada de una atmósfera de creatividad y cultura, encontró en este entorno un refugio y una fuente constante de inspiración. A pesar de las dificultades físicas que enfrentaba, Frida continuó pintando con fervor. Sus obras, cargadas de simbolismo y emoción,
reflejaban su incansable lucha por encontrar significado y belleza en medio del dolor. La pintura se convirtió en su voz, un medio a través del cual podía comunicar sus más profundos sentimientos y pensamientos. La salud de Frida se deterioró con los años, llevándola a enfrentar una serie de operaciones y tratamientos médicos. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, su espíritu indomable brillaba con fuerza. La amputación de su pierna derecha en 1953 fue un golpe devastador, pero Frida, en lugar de rendirse, encontró nuevas formas de expresarse a través del arte y la escritura. Frida Kahlo falleció en la Casa Azul el 13 de julio de 1954, dejando tras de sí un legado artístico y cultural inigualable. Su vida, marcada por el amor, la pasión y el dolor, continúa inspirando a generaciones de artistas y admiradores en todo el mundo. La historia de su matrimonio con Diego Rivera es un testimonio de su resiliencia, su capacidad para amar profundamente y su inquebrantable dedicación al arte. En su última carta a Diego, Frida escribió: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Estas palabras, llenas de esperanza y liberación, encapsulan la esencia de una mujer que vivió intensamente, amó profundamente y dejó una huella imborrable en el mundo del arte. Frida Kahlo, a través de su vida y su obra, nos recuerda la importancia de abrazar nuestra identidad, enfrentar la adversidad con valentía y encontrar belleza incluso en el dolor más profundo. Viajes y reconocimiento. Frida Kahlo había comenzado a forjar su nombre en el mundo del arte. A pesar de los tumultos personales y las constantes luchas físicas, su talento y singularidad la habían llevado a ser reconocida más allá de las fronteras de México. La década de los años 30 fue crucial para su carrera. Fueron años de viajes, encuentros y, sobre todo, de reconocimiento en el ámbito artístico. Es precisamente en esta época en la que Frida se consolida no solo como artista, sino como un ícono cultural. En 1930, Frida y Diego Rivera emprendieron un viaje a Estados Unidos. Diego había recibido comisiones para pintar murales en San Francisco, Detroit y Nueva York. Frida, acostumbrada a la vida bulliciosa de Coyoacán y al cálido ambiente de la Casa Azul, se enfrentaba a una realidad completamente distinta. El viaje a Estados Unidos, aunque inicialmente lo consideró un escape de sus problemas personales en México, pronto se convirtió en una etapa de autodescubrimiento. La llegada a San Francisco fue la primera parada. La ciudad, con su neblina matutina y su vibrante vida cultural, ofreció a Frida un respiro del caos interno. Diego, absorbido por su trabajo, le dejaba tiempo para explorar su propia creatividad. En esta etapa, Frida comenzó a desarrollar un estilo cada vez más personal, influenciado por su amor por lo mexicano y su fascinación por la identidad. Sus autorretratos, cada vez más frecuentes, se convirtieron en una forma de introspección, una manera de plasmar no solo su realidad física, sino también su mundo interior. A pesar de los deslumbrantes rascacielos y la promesa de un nuevo comienzo, Frida experimentó momentos de soledad y añoranza. El idioma, la cultura y la distancia la hacían sentir como una extranjera. Sin embargo, en esos momentos de introspección, encontró inspiración. Fue en San Francisco donde pintó Frida y Diego Rivera. Un cuadro que reflejaba la complejidad de su relación, un matrimonio marcado por el amor y la turbulencia. El viaje continuó hacia Detroit, donde Diego trabajó en el Detroit Institute of Arts. Esta etapa fue particularmente difícil para Frida. La ciudad industrial, con su aire pesado y su ritmo acelerado,
contrastaba con la vibrante y colorida cultura de México. Además, durante su estancia en Detroit, Frida sufrió un aborto espontáneo, un evento traumático que dejó una marca profunda en su psique, y por ende, en su obra. Durante este tiempo, pintó Hospital Henry Ford, una obra cruda y reveladora que mostraba su dolor y su fragilidad. A pesar de estas pruebas, Frida encontraba consuelo en el arte. Su capacidad para transformar el dolor en belleza era una de sus características más notables. En Detroit, también pintó Mi vestido cuelga ahí, una crítica al materialismo y la cultura norteamericana, reflejando su creciente toma de conciencia sobre las diferencias entre las dos culturas. La última parada en Estados Unidos fue Nueva York, donde Diego trabajó en el icónico mural de Rockefeller Center. La Gran Manzana, con su energía sin igual y su efervescencia cultural, ofreció a Frida nuevas oportunidades. En 1933, la primera exposición individual de Frida tuvo lugar en la Julian Levy Gallery, una de las pocas galerías en Nueva York que promovían el surrealismo. La exposición fue un éxito, y Frida comenzó a ser reconocida no solo como la esposa de Diego Rivera, sino como una artista con voz propia. El reconocimiento en Nueva York fue un hito importante. Personalidades del mundo del arte, la literatura y la política acudieron a ver la obra de esta joven mexicana, cautivados por la honestidad y la profundidad emocional de sus pinturas. Aunque André Breton, uno de los principales exponentes del surrealismo, describió su obra como surrealista, Frida siempre sostuvo que ella no pintaba sueños, sino su propia realidad. Sin embargo, a pesar del éxito, la vida en Estados Unidos comenzó a pasar factura. Las diferencias culturales y la creciente insatisfacción con la vida en el extranjero llevaron a Frida a anhelar el regreso a México. La relación con Diego también se tensó, con conflictos que surgían no solo de su vida personal, sino también de la presión del trabajo y las diferencias ideológicas. El regreso a México en 1934 fue un respiro bienvenido. La familiaridad de Coyoacán, con sus calles empedradas, su gente y sus colores, ofreció a Frida un espacio para reponerse y continuar su trabajo. Sin embargo, los problemas físicos y emocionales persistieron. La vida con Diego, llena de altibajos, siguió siendo una fuente constante de inspiración y dolor. A pesar de las dificultades, el reconocimiento internacional continuó creciendo. En 1938, Frida fue invitada a exponer en París por André Breton. Aunque la experiencia parisina no cumplió todas sus expectativas debido a la falta de organización, esta exposición le otorgó un nuevo nivel de reconocimiento. Conoció a artistas de la talla de Pablo Picasso y Marcel Duchamp, quienes admiraron su trabajo, reforzando aún más su reputación en el panorama artístico mundial. Mientras el mundo se enfrentaba a la amenaza de la guerra, Frida consolidaba su lugar en la historia del arte. Sus pinturas, cargadas de simbolismo y emoción, capturaban no solo su experiencia personal, sino también la esencia de una cultura rica y compleja. En medio de las luchas personales y las crisis de salud, Frida encontró en el arte una forma de supervivencia, una manera de comunicar su verdad. El legado de Frida Kahlo comenzó a tomar forma durante esos años de viajes y reconocimiento. Si bien su arte había nacido de su dolor, también era un testimonio de resistencia y vitalidad. En un mundo dominado por hombres, Frida emergió como una figura poderosa y única, una mujer que no solo desafiaba las convenciones, sino que creaba su propio camino. Al final de esta etapa, Frida regresó a México con un sentido renovado de propósito.
El reconocimiento internacional había reafirmado su lugar en el mundo del arte, pero más importante aún, le había dado la confianza para seguir explorando su propia identidad y su relación con el mundo que la rodeaba. Mientras volvía a caminar por los pasillos de la Casa Azul, Frida sabía que su arte había trascendido el dolor, convirtiéndose en una voz poderosa y resonante que continuaría inspirando a generaciones futuras. Dolor y creación artística. En Coyoacán, un rincón de la Ciudad de México impregnado de historia y cultura, el sol apenas iluminaba tímidamente las paredes azuladas de la casa que se erguía como un refugio para Frida Kahlo. Conocida como la Casa Azul, este lugar no solo fue su hogar, sino también el epicentro de sus creaciones artísticas y el testimonio silencioso de su constante batalla contra el dolor. Desde temprana edad, Frida fue una niña marcada por la enfermedad. La poliomielitis que contrajo a los 6 años dejó una huella imborrable en su cuerpo y en su espíritu. A menudo, mientras sus compañeras de juego corrían y saltaban por las calles empedradas de Coyoacán, Frida observaba con una mezcla de añoranza y determinación, consciente de que su camino sería distinto. Este sufrimiento temprano no hizo más que forjar su carácter indomable, un preludio de la artista que estaba destinada a ser. El destino le tenía reservado un golpe aún más severo. El accidente de autobús en 1925 fue un giro trágico que cambiaría su vida para siempre. La imagen del vehículo destrozado, con sus hierros retorcidos como sombras siniestras bajo el sol del mediodía, quedó grabada en su memoria. Las lesiones fueron devastadoras, fracturas múltiples en su columna vertebral, pelvis y pierna derecha, dejándola postrada en cama durante meses. Sin embargo, fue en esos momentos de inmovilidad obligatoria donde Frida encontró un nuevo propósito, la pintura. Su padre, Guillermo Kahlo, le preparó un caballete especial que podía usar en la cama, un gesto de amor que le permitió explorar el arte como nunca antes. Frida comenzó retratando lo que tenía a su alrededor, su propio cuerpo y su dolor, plasmando en lienzos lo que las palabras no podían describir. Con cada pincelada, parecía domar el sufrimiento, transformándolo en colores vivos y formas audaces que capturaban su mundo interior. Así, el arte se convirtió en su salvación, su medio de expresión y su testimonio más sincero. El matrimonio con Diego Rivera, un renombrado muralista mexicano, también se entrelazó con su vida artística. Su relación fue intensa y tumultuosa, marcada por pasiones desbordantes y conflictos constantes. Diego admiraba profundamente el talento de Frida, pero sus infidelidades y la diferencia de edades crearon una tensión perpetua entre ellos. No obstante, fue también una etapa de gran crecimiento personal y artístico para ella. Diego, consciente de su talento, la presentó a círculos artísticos e intelectuales, permitiéndole desarrollar su carrera de manera independiente. Frida no solo pintaba su mundo personal, sino que también incorporaba elementos de la cultura mexicana, colores brillantes, símbolos prehispánicos y tradiciones populares que resonaban profundamente en su identidad. Sus obras comenzaron a ser reconocidas por su honestidad brutal y su estilo único, una fusión de surrealismo y simbolismo personal que desafiaba las convenciones artísticas de la época. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la lucha contra su dolor físico. Las secuelas del accidente fueron una constante en su vida, llevándola a numerosas cirugías y periodos de convalecencia que parecían interminables. Sin embargo, Frida se aferraba a su arte con una fuerza inquebrantable, convirtiendo su estudio en la Casa Azul en un santuario de creatividad. Allí, entre pinceles, lienzos y la luz que entraba por las ventanas, hallaba el valor para enfrentar cada día.
La amputación de su pierna derecha en 1953 fue un golpe devastador, un recordatorio cruel de la fragilidad de su cuerpo. Pero incluso entonces, Frida se negó a ceder ante la desesperación. Con una resiliencia admirable, continuó pintando, explorando temas de dolor y esperanza, manteniendo su espíritu desafiante y su pasión por la vida. Frida Kahlo falleció en la Casa Azul en 1954, dejando un legado artístico y cultural que trasciende generaciones. Sus pinturas, más allá de ser meras obras de arte, son testamentos de su vida, de su lucha y de su indomable espíritu. A través de ellas, Frida continúa hablándonos, recordándonos la capacidad del arte para sanar y transformar el dolor en belleza. El impacto de Frida en el mundo del arte y más allá es innegable. Su vida y obra han inspirado a innumerables personas a abrazar su identidad, a luchar contra la adversidad y a encontrar fuerza en la vulnerabilidad. En sus autorretratos, podemos ver no solo su rostro, sino también el reflejo de su valentía y su profunda conexión con su tierra y su cultura. Coyoacán, con sus calles llenas de historia y su vibrante mezcla de tradición y modernidad, sigue siendo un testigo mudo del legado de Frida. La Casa Azul, convertida en museo, recibe visitantes de todo el mundo que vienen a rendir homenaje a la mujer que encontró en el arte una forma de trascender el dolor. Allí, entre los colores vivos de sus paredes y las obras que relatan su historia, el espíritu de Frida Kahlo permanece vivo, inspirando a generaciones a descubrir la fuerza que reside en la expresión artística. A través de su vida, Frida nos enseñó que el dolor, por más profundo que sea, no puede sofocar la voz de un espíritu creativo. Que la adversidad, aunque cruel, puede ser un catalizador para el arte y que, en el acto de crear, encontramos no solo un reflejo de nosotros mismos, sino también un camino hacia la sanación. El legado de Frida Kahlo es un recordatorio perenne de que, aunque el cuerpo pueda estar limitado por el sufrimiento, el alma y la creatividad no conocen fronteras. En su huella indeleble en el arte y la cultura, hallamos una invitación a vivir con autenticidad, a desafiar las convenciones y a encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. En cada pincelada, Frida nos dejó un pedazo de su alma, un testamento de su resistencia y de su amor por la vida, que seguirá inspirando a quienes buscan su propia voz en el lienzo vasto y complejo del mundo. Los últimos años. Frida Kahlo, en la última etapa de su vida, encaró un periodo de intensos desafíos físicos y emocionales, al tiempo que cimentaba su legado como una de las artistas más influyentes del siglo XX. A pesar del deterioro de su salud, Frida continuó pintando, expresando a través de su arte el dolor, la pasión y el espíritu indomable que caracterizaron su existencia. El entorno que rodeaba a Frida durante estos años finales estaba impregnado de una atmósfera de nostalgia y resistencia. La Casa Azul en Coyoacán, su hogar y refugio, era testigo silencioso de sus luchas internas, pero también de sus victorias artísticas. La luz que se filtraba por las ventanas revelaba las formas y colores vibrantes de sus pinturas esparcidas por los espacios que habitaba. En su estudio, el olor a pintura fresca y la textura de los lienzos se entrelazaban con los ecos de su risa y las conversaciones compartidas con amigos y familiares. Físicamente debilitada por la amputación de su pierna derecha en 1953, Frida enfrentó un sufrimiento constante. Las secuelas de la poliomielitis en su infancia y el accidente de autobús cuando era joven habían dejado su cuerpo maltrecho, pero su espíritu permanecía intacto. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Solía decir, reafirmando su determinación de no rendirse ante las adversidades físicas. Su matrimonio con Diego Rivera,
aunque siempre tumultuoso, encontró un cierto equilibrio en estos últimos años. Diego, consciente del estado crítico de salud de Frida, se mantenía a su lado, brindándole compañía y apoyo. Aunque sus relaciones amorosas habían sido una montaña rusa de emociones, en estos momentos finales, su conexión parecía renovarse con una ternura profunda y sincera. A pesar de su sufrimiento, Frida no dejó de crear. Su arte continuó siendo una expresión visceral de su dolor y su resistencia. En sus autorretratos, los colores intensos y las miradas profundas reflejaban la dualidad de su existencia, la lucha interna y la insaciable búsqueda de libertad. Pinturas como El abrazo de amor del universo, La Tierra, México, Yo, Diego y el señor Xolotl. Y Sin esperanza. Revelaban su compleja relación con el amor, el dolor y la identidad. En 1953, la Galería de Arte Contemporáneo de México organizó la primera exposición individual de Frida en su propio país. Aunque su salud le impedía caminar, Frida asistió a la inauguración en una ambulancia, y con una cama de hospital especialmente preparada en la galería, recibió a los invitados con su característico humor y fortaleza. Fue un momento de reivindicación personal y profesional, un reconocimiento a su talento y a su contribución al mundo del arte. Los amigos y visitantes que acudían a la Casa Azul eran testigos de la fuerza inquebrantable de Frida. Entre ellos, figuras como León Trotsky, André Breton y Pablo Picasso habían estado antes en su círculo, atraídos por su talento y su personalidad magnética. En sus últimos años, el hogar de Frida continuó siendo un punto de encuentro para artistas, intelectuales y curiosos, que encontraban en ella una fuente de inspiración. Frida, quien siempre había sido una ferviente defensora de la cultura mexicana, continuó explorando temas de identidad y feminismo en su obra, dejando un legado que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Su vestimenta, sus joyas y los elementos tradicionales que incorporaba en sus pinturas eran una celebración de su herencia indígena y de la riqueza cultural de México. Mientras su salud se deterioraba, Frida se preparó para el inevitable fin con una calma sorprendente. En su diario, escribía sobre la muerte con una mezcla de aceptación y desafío. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Estas palabras, aunque sombrías, resonaban con un sentido de paz y liberación que solo alguien que ha vivido intensamente puede comprender. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en la Casa Azul, el lugar donde había nacido y donde había experimentado los momentos más significativos de su vida. La noticia de su muerte resonó en todo el mundo, y su casa, más tarde convertida en museo, se transformó en un santuario para aquellos que deseaban contemplar su legado. Frida Kahlo dejó un impacto indeleble en la historia del arte y en la cultura global, trascendiendo su tiempo y lugar. Su vida, marcada por el dolor físico, fue un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Su arte, una representación vívida de sus emociones y sus luchas, sigue inspirando a generaciones enteras, convirtiéndola en un icono de la fuerza, la autenticidad y el empoderamiento. Los últimos años de Frida fueron una culminación de su valentía y su talento, un periodo en el que, a pesar de sus limitaciones físicas, continuó siendo una fuerza vital y creativa. A través de sus obras, Frida nos dejó un legado eterno que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la existencia humana, la belleza del sufrimiento y la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en los momentos más oscuros. El legado eterno. El legado de Frida Kahlo se extiende como una intrincada red tejida a lo largo de su intensa y breve vida, una vida que, a pesar de sus tragedias, resplandece con una luz perdurable.
A través de sus obras y su personalidad única, Frida supo plasmar un legado que no solo permanece vibrante en el ámbito artístico, sino que también resuena profundamente en la cultura y la identidad mexicanas. Nacida en Coyoacán, en el corazón de México, Frida creció en la colorida Casa Azul, un lugar que siempre fue más que un simple hogar para ella. Las paredes vibrantes, los patios llenos de vida y las habitaciones impregnadas de historia fueron el telón de fondo de sus primeros años, marcados por un espíritu indomable a pesar de las dificultades. La poliomielitis que contrajo a los 6 años dejó una huella física imborrable, pero también sembró en su interior la semilla de una fuerza inquebrantable. Este carácter combativo se hizo aún más evidente tras el accidente de autobús en 1925, un evento que transformó su vida en un instante, cambiando el curso de su destino hacia el arte. Durante los largos meses de convalecencia, con el cuerpo inmovilizado por corsés y aparatos ortopédicos, Frida encontró en la pintura un refugio y una voz. En las horas de soledad y dolor, su mundo interior comenzó a plasmarse en lienzos, convirtiéndose en una forma de exorcizar sus demonios y de trascender sus limitaciones físicas. La relación con Diego Rivera, su tumultuoso matrimonio, representó una compleja mezcla de amor y dolor, de creatividad y conflicto. Diego, el gran muralista, reconoció y alentó el talento de Frida, pero también fue fuente de sufrimiento debido a sus infidelidades y su carácter indomable. Sin embargo, su unión, con sus altos y bajos, simbolizaba un encuentro de almas afines, ambos comprometidos con el arte y la revolución cultural de su tiempo. A medida que Frida desarrolló su carrera artística, su obra se independizó, destilando una autenticidad única que la distinguió de otros artistas contemporáneos. Los autorretratos, una constante en su producción, se convirtieron en espejos de su realidad física y emocional. A través de ellos, expresó la profunda conexión con su identidad mexicana, sus raíces indígenas y sus experiencias personales, tejiendo un tapiz de simbolismo que la elevó a una figura icónica del arte mundial. La constante batalla contra el dolor físico, exacerbado por múltiples cirugías y, finalmente, la amputación de su pierna derecha, no hizo más que reforzar su empeño por vivir y crear con una intensidad inusitada. Frida se negó a que el sufrimiento la definiera, y en su lugar, lo usó como un motor que impulsaba su creatividad desbordante. Cada pincelada era un acto de resistencia, cada obra una declaración de su voluntad de vivir plenamente a pesar de las adversidades. La Casa Azul, siempre presente en su vida, fue testigo de su último aliento en 1954. El fallecimiento de Frida a los 47 años dejó un vacío tangible en el mundo del arte, pero su espíritu perduró a través de las obras que dejó atrás. La casa, convertida en un museo, sigue siendo un santuario donde los visitantes pueden sumergirse en su universo personal, un espacio que refleja su amor por México, su historia, su arte y su legado. Frida Kahlo trascendió los límites del arte para convertirse en un símbolo de resistencia y autenticidad. Su vida y obra han resonado profundamente en generaciones posteriores, inspirando movimientos feministas y siendo un referente de la lucha por la identidad y la autoexpresión. Sus pinturas, llenas de colores vibrantes y emociones crudas, continúan desafiando y cautivando al público, recordándonos que el arte más poderoso nace de la honestidad más profunda. El legado de Frida es eterno porque, más allá de sus obras, dejó una huella indeleble en el mundo, invitándonos a ver la belleza en la imperfección, a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad y a celebrar la vida en toda su complejidad. Frida Kahlo, la mujer que pintó su propia realidad, sigue viviendo en cada trazo, en cada color y en cada alma que se encuentra con su historia,
recordándonos que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de transformar el sufrimiento en arte y el arte en legado. Hoy, al recorrer las salas de la Casa Azul, es imposible no sentir su presencia y su espíritu indomable resonando en cada rincón. Las cortinas ondean suavemente bajo la brisa de Coyoacán, y los jardines florecen con la misma vitalidad que Frida plasmó en sus lienzos. Su vida, aunque marcada por el sufrimiento, se erige como un testimonio de la resistencia humana y el poder transformador del arte. En cada pieza que dejó atrás, en cada imagen que desafía y conmueve, Frida Kahlo vive eternamente, recordándonos que el dolor puede florecer en belleza y que el arte tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Así, el legado eterno de Frida sigue inspirando y desafiando, un faro de luz para quienes buscan su propia voz en un mundo que a menudo trata de silenciarla. Su vida, un mosaico de experiencias intensas, nos enseña que el arte verdadero proviene del alma y que la fuerza más grande se encuentra en la capacidad de transformar la adversidad en un canto de vida, vibrante y eterno.